Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros sabemos que desobedecer a Dios es pecado? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Todos estamos de acuerdo con esa afirmación. De hecho, el primer pecado del hombre fue precisamente ese: la desobediencia, la desobediencia. Sin embargo, quiero comentarles que en las Escrituras encontramos gente que al parecer hizo lo correcto, al parecer hizo lo correcto cuando desobedecieron a Dios, al parecer. Y por favor, hermanos, ojalá me pueda dar a entender. No quiero que haya una mala interpretación de lo que quiero exponer hoy. De ninguna manera estoy promoviendo o sugiriendo alguna clase de rebelión, ni en contra de Dios, ni en contra de las autoridades que Dios en su soberanía ha puesto. Yo creo que los pastores ya tenemos suficientes como para promover rebelión en las ovejas. Deseo hablarles hoy sobre un tema que eventualmente he mencionado acá de una manera rápida, y quiero compartir algo sobre la importancia de oír el corazón de Dios, de oír el corazón de Dios. En la medida que desarrollemos el tema, vamos a comprender lo que estoy tratando de decir. Gloria al Señor. Pero el asunto es que hoy vamos a estar hablando sobre oír su corazón, oír su corazón. Como ustedes saben, la comunicación no es únicamente a través de palabras. ¿Es verdad o no? No es a través únicamente de palabras. En realidad, la mayoría de veces las personas no expresan su verdadero sentir a las otras personas con sus palabras. La mayoría de veces. La verdad es que tenemos que aprender a escuchar más allá de las palabras. Hay un dicho muy popular que dice: el entendido a señas. A señas. Y hubo un siervo del Señor que vino a Guatemala hace un buen número de años. Él se llama, o se llamaba, no sé si vive aún, Edwin Louis Cole. Y él enseñaba en uno de sus libros que la comunicación puede ser también, además de palabras, con gestos y también con espíritu. Y él habla de palabras, gestos y espíritu. Cuando nosotros decimos algo, muchas veces nuestros gestos están diciendo exactamente lo contrario que nuestras palabras están diciendo. Y las personas entienden perfectamente el mensaje,
el mensaje. Pero hay veces algunas personas muy hábiles logran que las palabras que están diciendo y los gestos que están teniendo al pronunciar esas palabras estén acordes. Sin embargo, aquellas personas con un discernimiento agudo pueden entender que aunque sus palabras dicen lo que dicen y aunque los gestos también estén confirmando lo que está diciendo, el espíritu no se engaña, no se engaña. Y logran descubrir que ahí hay gato encerrado y que no es exactamente lo que estaban diciendo con sus palabras o gestos el mensaje. Hay algo oculto allí, hay algo oculto allí. Y estudiando las Escrituras, claramente se nos muestra, hermanos, a nosotros, que debemos aprender no solamente a escuchar la voz de Dios. Acabamos, no sé si tan cerca, pero sí este año, creo yo, se enseñó acá en el instituto con nuestro hermano Jorge el tema de la voz de Dios, de la voz de Dios. Y estuvimos aprendiendo a cómo oír la voz del Señor, que tanta necesidad tenemos de escuchar al Señor, ¿no creen ustedes? Pero en las Escrituras encontramos que no solo hay que escuchar su voz, también debemos escuchar su corazón, su corazón. Hay veces lo que Él está diciendo, lo está diciendo para probarnos, Pero el mensaje oculto es otro, realmente. Y Dios quiere que aprendamos a oír nosotros más allá de sus palabras, más allá de sus palabras. Pensemos en Moisés. ¿Cuántos se recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel recién había salido de Egipto, cayó en idolatría? Apenas 50 días después de haber salido de Egipto, Moisés ahora va y sube al monte Sinaí a traer los 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿entiende? A recibir de Dios esos mandamientos. Y mientras él estaba allí, los israelitas se empezaron a desesperar porque Moisés no regresaba pronto. Y entonces dijeron, bueno, Moisés, a ver qué le ha pasado, y empezaron a inventarse ahí cualquier cosa, y resultó que nuevamente los israelitas que habían salido de Egipto, país pagano lleno de idolatría, cayeron en idolatría. Hicieron el dios Apis, ese becerro de oro. Y eso fue terrible. Hicieron una gran fiesta ahí abajo. Y eso molestó mucho a Dios. Molestó mucho a Dios. Y dice en el 32 del Éxodo y versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés. Moisés estaba arriba en el monte y Dios le dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo, le dice Dios a Moisés. Me llama la atención que como que Dios estaba diciendo, ese ya no es pueblo mío, es tuyo. Pronto
se han apartado del camino que yo les mandé, dice, estamos en el 32:8. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Digo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y mire lo que dice el verso 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y a ti y de ti yo haré una nación grande, una nación grande. Imagínense, Moisés está oyendo eso. ¿Qué contesta Moisés? ¿Qué contesta Moisés? Muy bien, verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra, te corrijo Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo? ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire pues lo que Moisés le está diciendo a Dios: arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Verso 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Verso 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué escritura tan, pero tan tremenda. Hermanos, lo que aquí se ve claramente, hermanos, es que Moisés estaba oyendo mucho más allá de las palabras que Dios le estaba diciendo. Estaba oyendo mucho más allá de las palabras. Él podía oír realmente lo profundo, la voz, el mensaje profundo del corazón de Dios. A estas alturas, hermanos, Moisés conocía muy bien a Dios. Lo conocía perfectamente. Durante los últimos 40 años, Moisés había tenido una relación muy, pero muy estrecha con Dios, mientras Dios lo estaba formando allá en el desierto, en Madián, con su suegro, pastoreando ovejas. ¿Entiende? Además de eso, acababa de pasar 40 días en la misma presencia de Dios. ¿Entiende? Así que de sus 80 años que tenía Moisés en ese entonces, hermanos, los últimos 40, Moisés aprendió a conocer estrechamente a Dios en el desierto, y los últimos 40 días, ¿entiende?, había pasado en su presencia manifiesta. Así que él conocía perfectamente a Dios. Sin duda Moisés sabía que Dios era un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, que ciertamente estaba muy molesto. Y bueno, no está de más decir que Moisés también se puso muy molesto.
Pero aparte es que se moleste uno y aparte es que se moleste Dios. La verdad, hermanos, es que Dios estaba de alguna manera probando el corazón de Moisés. Y mientras yo narro estas historias, pensemos también en nosotros, todo el tiempo, en nosotros. Dios estaba probando el corazón de Moisés. Él estaba esperando precisamente esa reacción de parte de Moisés. Porque él, mis hermanos, en realidad, y eso lo hemos estado viendo domingos anteriores, en realidad, Dios no se complace, Dios no se goza al castigarnos, ¿entiende? Dios no se complace ni desea juicio para nadie, ¿entiende? Él es un Dios misericordioso. Y por eso estuvimos viendo, cuando estuvimos estudiando los 6 ayes de Isaías capítulo 5, que Dios realmente se lamentaba y decía, ¡ay! Hay un lamento, pero un lamento no solo por los pecados terribles que estaba cometiendo Israel, sino un lamento también porque él iba a tener que ejercer un castigo, un juicio en contra del pueblo, ¿entiende? Dios no se complace ni desea juicio para nadie. Él es un Dios misericordioso. ¿Cuántos saben eso? Gloria al Señor. Esto se confirma cuando Moisés subió nuevamente al monte Sinaí. Ustedes saben todo lo que pasa allá abajo. Y tiene que subir Moisés nuevamente a recuperar, digamos, esas tablas de la ley y a volverlas a dar al pueblo. Después de lo que sucedió allá abajo, que Moisés tuvo esta discusión con Aarón, molió el becerro, se los hizo tomar a ellos, en fin. Pero en esta segunda vez que Moisés sube, vemos que Dios se le muestra a Moisés como un Dios misericordioso. Y eso no es casualidad. Eso no es casualidad. ¿Entiende? Porque le está Dios ratificando a Moisés que efectivamente no era su voluntad traer un juicio sobre ellos, sino él quería que ellos realmente recapacitaran y él se iba a extender en misericordia hacia ellos. La naturaleza de Dios es esa, Él es misericordia, es su naturaleza. 34 del Éxodo, ya miremos ahora la segunda vez que sube Moisés. Y Jehová descendió en la nube, en el verso 5, 34:5, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y está Moisés la segunda vez en el monte Sinaí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y ¿qué? Misericordioso. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Hermanos, misericordioso, misericordia, misericordia, una y otra vez se repite acá. No es casualidad eso, porque Él se acababa de extender en misericordia con el pueblo. Así es nuestro Dios. Él no es duro, como algunos equivocadamente creen o quisieran que Él fuera. Existen personas que tienen un concepto de Dios totalmente equivocado, totalmente equivocado. Ellos son como aquel siervo malo de la parábola de las minas. ¿Recuerdan? Este siervo malo le dijo al Señor, ahí en Lucas capítulo 19 y versículo 20. El primer siervo se le había dado una mina
y él produjo 10 minas. Al otro se le había dado una mina igual y produjo 5 minas, pero este no había multiplicado nada, no había producido nada. Y mire lo que dice el verso 20. Señor, aquí está tu mina, dice, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y dice, porque tuve miedo de ti. Mire ya lo que está diciendo. Por cuanto eres hombre que severo. Qué criterio más equivocado. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Una pésima percepción de Dios tenía este siervo malo. Dios, hermanos, no es así. Él es, como leímos, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, etcétera, etcétera. Hermanos, esta parábola es una seria advertencia para nosotros, Este hombre, realmente para justificar a mi gusto su negligencia, porque no quiso hacer nada para el Señor. Y Dios a todos, hermanos, nos ha dado talentos, pero no solo nos ha dado talentos, Dios a todos también nos ha dado minas. El punto es qué es lo que usted está haciendo con lo que Dios a usted le dio, ¿entiende? Porque Él va a venir al final de los tiempos a pedir cuentas de aquello que nos ha dado, Este hombre definitivamente, para justificar su negligencia, pronunció unas palabras que nunca debió decir. Hermanos, tengamos cuidado cómo nosotros hablamos y sobre todo cómo nos referimos a Dios. Sobre todo. Pero igual, cuidemos bien nuestras palabras. Mateo capítulo 12 y versículo 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Bueno, ya Cristo había dicho también, o dijo también, que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces las personas solo hay que oírlas hablar. El pez por su boca muere, decimos, ¿verdad? Y ya se da cuenta uno quién es esa persona. Así que, hermanos, sigue diciendo el verso 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ahí está el punto, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este hombre se le ocurrió decir, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Pero ahí dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice el verso 37, porque por tus palabras, y por eso les digo yo, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra boca, lengua. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tengo la impresión que se está grabando todo lo que decimos. Y en el día del juicio se va a poner esa grabación ahí.
Y efectivamente, hermanos, así fue. Este siervo malo fue juzgado por sus propias palabras. Por sus propias palabras. ¿Entiende? Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso, ciertamente. Pero cuidémonos de lo que decimos. Sigue diciéndonos el relato. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O sea, ese es el concepto que tienes de mí. Ese es el concepto que tienes de mí. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Eso es lo que tú dices de mí. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El pastor Bailey hace un comentario muy interesante ahí. Para aquellos que creen que Dios tiene una ideología socialista o comunista, eso no va con eso. El punto es que Moisés sí conocía, hermanos, profundamente al Señor. Sí lo conocía. Él conocía a un Dios misericordioso. En realidad, como ya mencioné, Dios estaba probando a Moisés, pero también dándonos a todos nosotros una gran lección. Una gran lección. Sobre todo, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, a los pastores. Sobre todo a los pastores, porque eso era lo que Moisés estaba, yo creo que ahí fue la graduación de Moisés como pastor. Todos los títulos tenía él de Egipto, pero no era pastor. Los egipcios no les gustaban los pastores, dice la Biblia. Entonces Dios tuvo que mandar a Moisés 40 años a pastorear, porque Dios quería ponerlo a pastorear a él un gran rebaño, un gran rebaño de 2,5 millones más o menos. ¿Entiende? Entonces, hermanos, aquí Dios estaba probando a Moisés, pero estaba dejándonos una lección, principalmente a los pastores, para ver qué tanto, en primera instancia, amamos al pueblo de Dios, a las ovejas que Él nos ha confiado. Amén. Y digo esto porque Dios le hizo a Moisés un ofrecimiento que para muchos resultaría irresistible. Ahora pues, le dijo en el verso 10 del 32, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Y qué le dice a Moisés? Lo codea a Dios y le dice: y a ti yo haré una nación grande. Lo estaba probando. Y Moisés pasó el examen, hermanos. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué más quería Moisés? Ya tenía una congregación de 2,5 millones o 3 millones de personas y Dios todavía le dice: eso no es nada, yo te quiero dar más. Es lo que le está diciendo. El ofrecimiento era un gran ofrecimiento. Pero Moisés amaba a sus ovejas, a las ovejas que Dios le había dado. Amén. Moisés tenía corazón de pastor y no aceptó la gran propuesta que Dios le estaba haciendo. La actitud de Moisés realmente, hermanos, fue una actitud maravillosa. Una actitud, hermanos,
completamente desinteresada. Completamente desinteresada. En realidad, Moisés estaba más preocupado por el honor y la reputación de Dios, como leímos, ¿qué van a decir los egipcios? Más interesado por la reputación de Dios delante de los egipcios que de su propio éxito ministerial, digámoslo así. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El punto es que debemos aprender, hermanos, a escuchar más allá de sus palabras. Escuchemos su corazón. Cuando Dios pronunció esas palabras, molesto, hermanos, Él estaba esperando que que Moisés se pusiera a la brecha. El mensaje detrás de sus palabras era: por favor, intercede por este pueblo, porque yo también lo amo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pensemos en otro personaje. Pensemos ahora en Jonás. En Jonás. Jonás, igual que Moisés, conocía también el corazón de Dios. Por supuesto, era todo un profeta, Jonás. Y Moisés, un profeta igual. Ambos profetas conocían el corazón de Dios. Una característica propia de los profetas, principalmente. Sin embargo, Jonás parece ser que no estaba de acuerdo con el corazón misericordioso de Dios. Él conocía el corazón, el corazón de Dios, pero como que no estaba de acuerdo con el corazón misericordioso de Dios. Él, como profeta, entendió que lo que Dios quería hacer al enviarlo a predicar a Nínive era para que los ninivitas se arrepintieran y se convirtieran. ¿Entiende? Sin embargo, debido a que los asirios, la capital de los asirios era Nínive, eran enemigos tradicionales de Israel, hermanos, y constantemente estaban siendo invadidos los israelitas por los asirios. Jonás no le simpatizaban los asirios, los ninivitas. Jonás no quería que ellos se salvaran con su predicación. No quería. Pero él sí sabía que esa era la intención de Dios. Bueno, todos conocemos la historia famosa del gran pez, de la ballena. Finalmente, Jonás tuvo que ir a la fuerza a predicar, ¿verdad? Aunque trató de huir, ustedes saben el incidente en el barco, pues las olas y alguien estaba fallando y lo tiraron a él y la ballena, y la historia ustedes la oyeron hace muchos años en la escuela dominical. ¿Entiende? Así que tuvo que ir a la fuerza a predicar. Y aunque su predicación anunciaba un juicio inminente hacia Nínive, Jonás conocía que las intenciones de Dios no eran que se cumpliera lo que él estaba diciendo. Las palabras de juicio que Jonás estaba diciendo. Jonás sabía que la intención de Dios era que ellos recapacitaran y se arrepintieran. ¿Sabe cuál era el mensaje de Jonás hacia Nínive? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Nínive será de aquí a 40 días. Un mensaje de juicio. Pero él entendía que la intención de Dios era que los ninivitas reaccionaran y se arrepintieran. Y hermanos, el resultado todos lo conocemos. Hermanos, cuando los ninivitas oyeron eso, se pusieron a ayunar, se arrepintieron, hasta los animales ayunaron. Los pollos ya no podían comer.
las bestias, todos en ayuno. El rey mandó a decretar ayuno y a todos a clamar y a pedirle perdón a Dios. Y entonces ya no hubo necesidad. No hubo necesidad. ¿Entiende? Es que realmente, hermanos, hay un mensaje detrás de las palabras. Y yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Hermanos, cuando Dios nos habla fuerte en su palabra, no es necesariamente para que se cumpla. Es para que nosotros reaccionemos y nos arrepintamos. ¿Entiende? Pero si nosotros no reaccionamos, entonces sí nos va a caer la viga, pues. Yo siempre he dicho que ahí tenemos las profecías de lo que va a venir, entiende, del anticristo, de la gran tribulación y todo esto, entiende, y la persecución y todo lo que ustedes ya nos han oído muchísimas veces acá. Pero, hermanos, ¿ustedes creen que el mensaje de Dios es para que eso suceda? No, el mensaje de Dios es para que la gente se arrepienta. Para que la gente se arrepienta. Hermanos, si el mundo entero en bloque se convirtiera, ¿para qué la bestia y el falso profeta? ¿Para qué las plagas de Apocalipsis? ¿Para qué? ¿Entiende? El mundo entero se convirtió. ¿Entienden? Así de sencillo. Hermanos, lo que Dios quiere cuando nos habla de cosas tremendas que van a venir o nos reprende a través de su palabra, es para que nos convirtamos, no necesariamente para que se cumplan las palabras. ¿Entiende? Jonás probablemente estaba pensando, si yo voy a decir eso, si no se va a cumplir, mi reputación como profeta se va a venir por los suelos. ¿Y a Dios qué le importaba la reputación de Jonás? Dios quería que Nínive se arrepintiera. Así que todo Nínive se arrepintió y el juicio decretado ya no se llevó a cabo. Mire lo que dice Jonás capítulo 4 y versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, 4:2 de Jonás, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Yo lo sabía. No, si Jonás era un profeta y conocía el corazón de Dios, esas eran sus intenciones. Tú eres clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mi reputación se echó a perder, yo ya no quiero nada. Yo dije que Nínive iba a ser destruida y ahora resulta que tú no la quieres destruir. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que Jonás conocía el mensaje detrás de las palabras de Dios. Él conocía su corazón. Aunque no estaba de acuerdo con Dios, es claro que él conocía que el Señor quería tener misericordia de Nínive. Hermanos, aprendamos a entender el mensaje detrás de las palabras. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Identifiquémonos con Dios, los mensajes de juicio que están en su palabra y que Él nos manda que prediquemos, porque muchas veces lo hacemos, ¿entiende? No son necesariamente para que se cumplan, ¿entiende? Son para que la gente se arrepiente y busque a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos otra historia. Lucas capítulo 17.
Aquí se nos presenta la famosa historia del siervo inútil. Y Cristo nos muestra también cómo sus siervos tenemos que aprender a oír más allá de las palabras. Tenemos que aprender a oír más allá de las palabras. Y aquí el aspecto es un poco diferente, pero igual. Tenemos que aprender a oír más allá de las palabras. Verso 7 del 17 de Lucas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárate. Prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de eso, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea, por palabras, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Dios nos ha puesto a nosotros una tarea como sus siervos que somos, y todos somos siervos de Dios, todos, absolutamente. Y Dios nos ha mandado a hacer cosas, ¿sí o no? Dios nos ha mandado a todos a hacer cosas. Pero hermanos, entre líneas aquí, descubrimos, y eso no lo ven todos, yo sí lo he visto desde hace mucho tiempo, hay muchas cosas que decir sobre esta historia, pero entre líneas vemos que un siervo tiene que oír más allá de lo que se le dice. Más allá de lo que se le dice. Debe oír el corazón de la persona que le está hablando, en este caso pues del Señor. Lo que se nos ordena generalmente no es todo el deseo de Dios, no es todo lo que Él está esperando, ¿entiende? Que nosotros hagamos, ¿entiende? Aquí se nos muestra que debiéramos hacer siempre más de lo que se nos ordena para no ser llamados siervos inútiles. Siervos inútiles. Yo siempre he dicho que, y esto es algo pues muy mío, pero siempre he dicho que a estas alturas del partido, sobre todo con muchos de ustedes que tienen tantos años de asistir a la iglesia, pues ya me debieran de conocer un poco, ¿no creen? Ya me debieran conocer un poco. No debieran conocer solo lo que yo digo. Debieran aprender a escuchar aquello que yo no digo. Que yo no digo. Hermanos, hay cosas que decimos, pero realmente no es el mensaje principal. Y a veces lo decimos desde esta plataforma, y hay veces se los decimos personalmente. La iglesia debe aprender a escuchar lo que nuestro espíritu está diciendo a gritos, y que no expresamos muchas veces con las palabras. Hay muchas cosas que no decimos, y fíjese bien lo que voy a decir, ni vamos a decir jamás. Ni vamos a decir jamás, pero aquellos que realmente nos conocen saben de sobra que hay un mensaje detrás del silencio. Y los que se dan cuenta de eso y son listos, responden al deseo del corazón, no solo a lo que se les está pidiendo con palabras. Y hermanos, igual debe ser con Dios. Igual debe ser con Dios. Aprendamos a escuchar su voz también en su
silencio, en su silencio. Si hacemos solo aquello que Él nos dijo que hiciéramos, ¿entiende? Verbalmente, somos siervos inútiles. Quiere decir que hay cosas que Él no dice que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Entiende? Así de sencillo. Por ejemplo, pensemos en Rebeca. Rebeca, bueno, estaba allí, ¿verdad? Con todas las doncellas yendo a traer agua al pozo. Y Eliezer, una figura del Espíritu Santo, le oró al Señor y dijo: Señor, la moza, la muchacha que yo le pida que me dé de tomar agua a mí, y ella responda: no solo te voy a dar agua a ti, te voy a dar agua también para tus camellos, 10 camellos. Y no había un motor eléctrico para sacar el agua del pozo, había que sacarlo, había mucho trabajo que hacer para darle de beber a 10 camellos, imagínese usted, sedientos de haber atravesado el desierto. Pues yo le voy a pedir agua, pero la que me diga no solo a ti, sino también a tus camellos, esa que sea la muchacha que tú has elegido para el hijo de mi señor Abraham, para Isaac. Porque a él lo mandaron a buscarle mujer. Y puso esa señal. Y entonces empezó ahí, ¿verdad?, a preguntarles, pero cuando le pregunta a Rebeca, le dice: ¿me puedes dar un poquito de agua? Con mucho gusto, no solo a ti, para estos 10 camellos también, dijo. Y ahorita te lo saco. Confirmación de Dios. Eso no se lo estaba pidiendo Eliezer. Eso no se lo estaba pidiendo, ¿entiende? Pero ella escuchó más que las palabras. Más que las palabras. ¿Quiere usted ser la Rebeca postrera? ¿Quiere usted ser la iglesia que finalmente se va a casar con el Isaac celestial, con Cristo? Bueno, es que eso fue lo que me dijo que hiciera y eso fue lo que hice. Sí, solo eso hizo. Inútil. ¿Entiende? Usted tiene que hacer eso y más. Y más. Si te piden una capa, que dijo Cristo, dale a la túnica. Eso pidió la capa, pero le doy la capa y le doy la túnica también. Más. El que te pide que le lleves su maleta 1 milla, no se la lleves 1 milla, llévasela 2 millas. 1 milla extra, llévasela también. Ese es el mensaje. Tenemos que hacer más de lo que se nos pide, pues. ¿Entienden? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y así podríamos seguir, ¿entiende?, mencionando. A veces me pongo a pensar, se nos piden los diezmos, ¿ok? Si solo damos eso, yo creo que Dios quiere que demos más. Hermanos, ese es el punto. Tenemos que calificar para oír no solo su voz, sino su corazón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Uno más. Uno de los momentos más difíciles de David, el rey, en su reinado, fue cuando su propio hijo Absalón se rebeló en contra de él y dividió el pueblo. La noticia que le dieron a David fue tremenda. En 2 de Samuel capítulo 15 y versículo 13. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y así, imagínense, David tuvo que huir con su familia y la gente que todavía le seguía, que todavía creía en él, tuvo que huir de Jerusalén, siendo que él era el rey. El Absalón le hizo
del chivo los tamales, le movió la silla, le serruchó el tapete, ¿entiende? Y sale David, hermanos, como un fugitivo ahora, siendo que era el rey. Y entre la gente que estaba con él había un grupo de guardias extranjeros, nativos de Gat, dirigidos por un tal Itai Geteo. Así que David quiso probar la fidelidad, la lealtad de este Itai Geteo. Y le dice en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 19. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? ¿Para qué vienes tú con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. El nuevo rey, pues, Absalón. Ahora a mí ya me hicieron golpe de estado. Vete con Absalón, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Vete con él. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir, dice David. Y tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Andate, le dice David. Dice: conmigo no hay, ahorita ni chance hay. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo estoy huyendo. Andate con el nuevo rey, tal vez te dan chance él. Pero, ¿qué fue lo que le contestó Itai a David? Verso 21, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Ay. Entonces David dijo a Itai: ven pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Hermanos, increíble. Un extranjero de Gat resultó más fiel que la mayoría del pueblo de Israel, que se había ya ido con el propio hijo de David, con Absalón. Pero lo sorprendente es que este Itai Geteo, hermanos, reconoció que la propuesta que David le estaba haciendo, que se fuera, era únicamente para probarlo, para saber qué tan fiel era. Itai sabía que David no quería que se fuera. Itai sabía que David no quería que se fuera. Cuando hay situaciones, hay veces complicadas en las iglesias, uno necesita apoyo. Y definitivamente David en su corazón muy internamente no quería que se fuera Itai. Itai oyó más allá de las palabras de David. Escuchó el corazón de David. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Escuchemos, hermanos, el corazón de nuestro David celestial. Aprendamos a escuchar más allá de las palabras. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si tocar otro. Lo miramos rapidito. Los valientes de David. Los valientes de David. Ya David anda huyendo. Pero estos hombres estaban tan cerca de David que aprendieron a oír el corazón del rey fugitivo, de David. Aprendieron a oír lo más profundo de su corazón. Segundo de Samuel, capítulo 23 y verso 15, David sintió un gran deseo, dice. Ahí, sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Yo me imagino que fue como un suspiro,
como un deseo, como unas palabras internas de él, que él se las dijo a sí mismo. ¡Oh, quién me pudiera dar de beber un poco del pozo de Belén que está junto a la puerta! Él no dio ninguna orden, no mandó a nadie, porque era muy riesgoso, muy riesgoso. Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Oh, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ellos no recibieron ninguna orden, pero ellos conocían a David, conocían su corazón, su necesidad, y se movieron inmediatamente para llevarle ese refrigerio y ese poquito de agua. ¿Cómo hacen falta muchas veces ese tipo de valientes en las iglesias? Aquellos que estén dispuestos no solo, ¿entiende?, a defender la causa de Dios, sino también a cumplir los más profundos deseos de su corazón. Y vamos a quedarnos hasta acá, pero vamos a seguir viendo más ejemplos de esto. De personas que aprendieron no solo a oír las palabras, sino aprendieron a oír el corazón de Dios o de sus líderes, ¿entiende? Y como le dije al principio, en algunas ocasiones pareciera hasta que estaban desobedeciendo a Dios o desobedeciendo a sus líderes. Pero realmente no era así. Estaban atendiendo a una voz tal vez más importante que las palabras, que la voz audible, ¿entiende? Atendiendo al deseo profundo del corazón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Creo que Dios todo el tiempo está probándonos y está probando nuestras convicciones. Bendito sea su nombre para siempre. Muy bien, ya en una próxima oportunidad vamos a estar viendo otros personajes pero muy interesantes que nos presentan esta misma verdad y descubrimos cosas muy lindas alrededor de cada historia. Muy bien, pónganse de pie, por favor.